Buenos días, hermanos en la fe. Amén. Buenos días, amigos que nos están viendo. Les damos la bienvenida a la iglesia Manuel de Chupaca. Hoy día nos toca entonar la canción Vine a alabar a Dios. Es un bonito título. Tenemos que recordar que vamos a alabar a nuestro Creador y dar lo mejor de nosotros para la gloria de Dios. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Manuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La prédica de este domingo titula Cuando Jesús cambia tu pasado en propósito. Muchas personas en nuestro tiempo actual, ahora que estamos en el 2026, miden su vida por ciertos resultados o logros. Cuánto producen, cuánto ganan de sueldo, cuántos seguidores tienen en las redes sociales o cuán lejos han llegado en la vida. Pero, ¿qué sucede que cuando nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo y aún así nuestros logros no parecen haber obtenido lo que nosotros queríamos y sentimos por el contrario un vacío dentro de nosotros? Podemos sentir frustración, cansancio o incluso preguntarnos por qué estamos perdiendo el tiempo cuando no alcanzamos lo que nosotros deseamos. Algo así pasó con el apóstol Pedro una noche cuando él pescaba. Él trabajó hasta el amanecer
y no consiguió ni un solo pescadito. Sin embargo, aquella aparente derrota sería el escenario de uno de los encuentros más importantes, mejor dicho, del encuentro más importante de su vida. Porque él se encontró a la mañana siguiente con Jesús. Y si ustedes recuerdan la historia de la pesca milagrosa, Jesús no solamente llegó para llenar sus redes, sino que llegó para transformar la vida de Pedro, darle un propósito y mostrarle por qué realmente él estaba viviendo. Recordemos esa historia de la pesca milagrosa. La mañana comenzaba a despertar sobre las orillas del lago de Genesaret. Había sido una noche muy larga. Pedro y sus compañeros estaban regresando de esa jornada de pesca. Habían trabajado durante horas, lanzado las redes de pesca una y otra vez, pero no habían conseguido nada. Las barcas estaban vacías y las redes necesitaban ser lavadas después de esa noche de pesca. Entonces Jesús llegó a la orilla de ese lago. La gente estaba ahí reunida para escucharlo. Jesús subió a una de las barcas para que a cierta distancia de la orilla, desde ahí pueda pronunciar su discurso. Cuando terminó, miró a Pedro y le dijo que llevara la barca nuevamente hasta el centro del lago y que echara nuevamente las redes para que intente pescar otra vez. Pedro ya conocía aquel lago. Sabía que había trabajado toda la noche sin haber pescado nada. Sin embargo, él no se quejó, no objetó, no discutió. Él dijo, en tu palabra echaré la red. Tiraron la red al agua y momentos después esta red empezó a llenarse. Pedro empezó a tirar de la red y la red tenía tantos peces que pesaba tanto la red que empezaba a romperse. Tuvo que llamar entonces a otros compañeros que estaban en otra barca en la orilla para que le ayudaran. Y fue así tan grande la pesca que 2 barcas completas se llenaron de peces y estaban tan cargadas de pescaditos que las barcas empezaron a hundirse. Entonces Pedro comprendió que aquello era mucho más que una pesca extraordinaria. Pedro cayó de rodillas ante Jesús y reconoció su propia indignidad. Pero algo importante que le dijo Jesús fue esto: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y Pedro dejó su barca, dejó sus redes y su antigua vida para seguir a Jesús. Hasta aquí podríamos pensar por esta historia que de repente incluso la has escuchado desde que eras pequeño o las has visto de repente en alguna película, que se trata solamente de una historia de esta pesca maravillosa o pesca extraordinaria, de un hombre cansado que finalmente obtiene el resultado de lo que tanto esperaba. Pero aquí el evangelista Lucas nos está invitando a analizar esta historia de una manera más profunda. La abundancia de peces o esa gran cantidad de peces que Pedro pudo cazar no era el objetivo de esa historia, sino que era el comienzo de algo mucho mayor. Jesús estaba utilizando aquella circunstancia para confrontar el corazón de Pedro, para revelar su propósito, revelar la identidad de Pedro y cambiar el rumbo de su vida. Pedro llegó esa mañana ahí al barco, a la orilla del lago, diciendo: no he pescado nada, he fracasado, tengo muchas deudas, ¿ahora qué voy a hacer? Pero terminaría descubriendo luego un propósito completamente distinto. Y eso nos lleva a preguntarnos algo. ¿Qué quiere hacer Jesús con nuestras circunstancias cuando se acerca a nuestra propia barca, la barca de nuestra vida? Vamos a revisar esta historia que está en el Evangelio de Lucas y vamos a ver algunas lecciones acerca de cómo es que Cristo transforma algunas circunstancias de nuestra vida para cumplir sus propósitos. La primera lección que quisiera compartir con ustedes es la siguiente: cuando nuestros esfuerzos no producen resultados. Por favor, hermanos, ahora leamos en Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 3. La palabra nos dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret,
El gentío se agolpaba sobre él para oír las palabras de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Aquí el evangelista Lucas nos está presentando a Pedro en un momento completamente normal o completamente cotidiano para la vida de él. Pedro no estaba en iglesia o no estaba en el templo, no estaba predicando, no estaba viviendo una experiencia espiritual extraordinaria o fuera de lo común. Estaba trabajando. Estaba en su ambiente natural, haciendo aquello que sabía hacer, lo que era su oficio, pescar. Sin embargo, había algo que no había funcionado. Había trabajado toda la noche y sus redes estaban vacías. No había pescado nada. Ese era su sustento. De la venta de los peces él tenía que comer, comprar las cosas para comer. Esto es importante porque muchas veces imaginamos que los momentos difíciles de la vida ocurren únicamente cuando hemos cometido algún pecado o nos hemos alejado de Dios. Y eso es un error pensar. Pero aquí Pedro no estaba necesariamente haciendo algo malo. Acá la Biblia no dice que Pedro había cometido algo incorrecto. Simplemente Pedro estaba trabajando. Y a pesar de su esfuerzo, a pesar de haber trabajado honradamente, no había obtenido ningún resultado. Y puede ser que haya momentos así en nuestras propias vidas. Puede ser que tú tengas algún inconveniente, estás orando y orando y parece que nada sucede. En ocasiones puedes trabajar con responsabilidad, con honestidad, pero las cosas no avanzan. No te promueven, no te aumentan el sueldo y encima tus compañeros se pueden burlar de ti a pesar de que tú tengas un trabajo honesto. O puede ser de que tú estés educando a tus hijos, pero sigues enfrentando muchas dificultades. O tal vez estás intentando mantener a buen pie tu matrimonio, tu trabajo, tu ministerio o tu economía, pero parece que los problemas continúan, como si las redes de tu vida estuvieran vacías. Y cuando esto ocurre, fácilmente comenzamos a cuestionarnos, a preguntarnos, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué si estoy esforzándome no veo resultados? A veces incluso pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero observa algo que es muy importante y bonito en el relato que estamos revisando. Jesús apareció en medio de aquella situación de fracaso de Pedro. Fíjense cómo en el versículo 2 nos dice que estos pecadores estaban lavando las redes. Eso significa que ya habían terminado. Significa que habían estado toda la noche, lance y lance las redes, y no habían pescado nada. Tristes, cuando ya empezó la mañana, solamente empezaron a lavar las redes. Lavar las redes significa que ya habían terminado su trabajo, ya no pensaban volver a salir al lago a pescar. Ya se irían a descansar nada más, con el estómago y los bolsillos vacíos. Ya no esperaban pescar más. La jornada había terminado y el resultado para ellos era decepcionante. Y en ese momento Jesús llegó. Y no llegó cuando Pedro tenía las redes llenas. No había llegado cuando todo estaba funcionando, cuando todo estaba bonito, cuando todo estaba ok. No llegaba cuando Pedro había logrado el éxito. Sino que Jesús entró en la historia de Pedro cuando él tenía las redes vacías. Eso nos recuerda una verdad pastoral muy importante. Nuestros momentos de mayor frustración, tus momentos de mayor problema, no necesariamente son momentos de ausencia de Dios, porque más bien esos momentos pueden convertirse en una situación que te va a conducir a un encuentro con Dios. Más adelante en el versículo 3 vemos que Jesús sube a la barca de Simón, que es Pedro,
y le pide que se aparte un poquitito de la tierra. Una barca que en un momento, durante toda la noche y la madrugada, había sido instrumento de trabajo para pescar, aunque no pescó nada, ahora se había convertido en una plataforma sobre la cual Jesús iba a predicar su palabra. Pedro probablemente había pensado o imaginado, esta barca es para pescar. Pero Jesús estaba pensando, esta barca también puede servir para mi propósito. Y aquí podemos encontrar una aplicación para nosotros. Tal vez aquello que tú consideras una simple rutina de tu vida, de repente, tu profesión, tu casa, tus capacidades, tus recursos, tu experiencia, pueden convertirse en herramienta que Dios utiliza para alcanzar a otros. No menosprecies incluso con algún pequeño oficio que tú puedas tener, porque Dios puede utilizar las pequeñas barcas de tu vida para cumplir su propósito. Quizás estás atravesando una temporada en la que sientes que trabajas mucho y avanzas poco. No abandones tu fidelidad a Dios simplemente porque todavía no ves resultados. Sigue poniendo tu vida a disposición de Cristo. Porque a veces Dios permite que nuestras redes estén vacías para que descubramos que nuestra esperanza nunca estuvo realmente en las redes, es decir, en tus recursos, en tu plata, en tu profesión, en tus bienes, etc., sino en aquel que quiere subir a la barca de tu vida. Pedro pensaba que aquella mañana había terminado después de una noche infructuosa donde no había logrado pescar nada. Pero Jesús apenas estaba comenzando algo nuevo en la vida de Pedro. Y esto nos lleva a la segunda lección. Cuando decidimos confiar en las palabras de Jesús. Ahora revisemos, hermanos, allí mismo en Lucas capítulo 5, los versículos 4 al 6. La palabra nos dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Después de haber enseñado a toda una multitud, ahí subidito en la barca de Pedro, Jesús se dirige directamente a Simón Pedro y le dijo: boga mar adentro, es decir, que lleve la barquita, que remen y lo lleven hasta el centro del lago. Echad vuestras las redes para que puedan pescar. La indicación parecía sencilla, pero para Pedro implicaba mucho más que remar algunos metros. Significaba volver al trabajo después de haber trabajado toda una noche sin haber logrado nada y hacer nuevamente lo que él había hecho y que no tuvo resultados. Humanamente hablando, esto no iba a funcionar. Algo más, Pedro era pescador desde chiquillo. Pedro tenía experiencia, conocía el lago, conocía los horarios donde se mueven los peces, conocía las técnicas de pesca y sabía que esa noche no había pescado nada y por lo tanto que esa mañana tampoco iba a pescar nada. Sin embargo, Jesús estaba pidiéndole a Pedro que hiciera algo que no dependía de la lógica, que no dependía del conocimiento o que no dependía de la experiencia o capacidades de entrenamiento, etc., de Pedro, sino de la confianza de Pedro. Y aquí aparece una de las frases más importantes y bonitas también de este relato. Pedro le dice a Jesús: pero toda la noche he estado echando en las redes y nada he conseguido. Pero después le dijo: pero, o más, en tu palabra echaré las redes. Es como decir, he intentado yo por mi propia capacidad todo, pero confío en ti. Eso más o menos sería parafraseando lo que dijo Pedro a Jesús. Pedro no dice: no creo, ¿qué voy a pescar? O no tiene sentido. O dijo: no, esto estoy seguro que no va a funcionar.
Ni siquiera dijo, entiendo por qué debo hacerlo. Ni siquiera trató de razonar. Simplemente actuó porque Jesús le dijo. Esta es una de las dimensiones de la fe que a veces olvidamos. Confiar en Dios no significa tener todas las explicaciones ante las circunstancias de la vida. Significa que tenemos que reconocer la autoridad de Dios, quien habla. Y cuando Dios habla es suficiente para nosotros dar el siguiente paso. A veces Dios está pidiéndote algo a ti, que inicies un ministerio, que ayudes a una persona, etc. Pero tú dices, no tengo tiempo, no tengo plata, tengo que dar comida al cuy, tengo que hacer esto, lo otro. Y muchos hasta por eso llegan tarde a la iglesia, o no vienen, o no quieren comprometerse con la obra, etcétera, etcétera, etcétera. Dios no está diciendo que tienes que tener mucha plata, tienes que tener tiempo, tienes que haber estudiado para que lo sirvas, ¿no? ¿Acaso Pedro había ido a la universidad, había ido al seminario, había ido a la escuela? Era pescador. Y aún así, Cristo los llamó para su servicio. Y muchas veces Dios te está llamando, te está diciendo, ven a la iglesia, ven temprano, ayuda en esto, ayuda en lo otro. No puedo, que no tengo tiempo, que mi familia, que esto, que el otro, que tengo que ir al hospital, que tengo que ir al sitio, etc. Ponemos 1000 excusas o 1000 razonamientos para no escucharle a Dios. Y miren cómo Pedro en una dijo, ya, lo que tú me dices, yo lo voy a hacer. Hay momentos en los que la palabra de Dios nos va a llevar en una dirección que nuestra lógica no habría escogido. Por ejemplo, Jesús te puede decir que perdones a una persona que te ha insultado, que te ha ofendido o que te ha herido. Y tienes que perdonarlo. No vas a decirle, no, esa persona me odia mucho, ¿por qué lo voy a perdonar sin perdonarle? Dios te dice, perdona y punto. Y tú tienes que perdonar. Dios te dice que ames incluso a tus enemigos. Incluso a quien te hace bullying, también tienes que amarlo. A pesar de que no recibas amor. O Dios te puede decir que sirvas cuando nadie puede reconocer tu esfuerzo. La mayor forma de servir o ayudar a una persona es en anonimato. No como muchos políticos que llevan allí víveres a una comunidad que ha sido afectada por algún desastre, pero que están así, selfie, selfie, selfie. ¿Solamente para qué? Para figurar ante los electores. Pero no tienen un corazón real de servicio. Dios quiere que tú permanezcas firme cuando para muchas personas abandonarían la fe. Cuando más fácil es abandonar algún camino. Y en esos momentos podemos preguntarnos, ¿por qué tengo que hacerlo así? Muchas personas se preguntan eso, muchos creyentes. ¿Por qué tengo que trabajar para el ministerio? ¿Por qué tengo que ir temprano a la iglesia? Quiero dormir un poquito más. Igual, otros hermanos llegan tarde, yo también llegaré tarde. Pues. Así es la manera de pensar de un creyente, así debería ser. Pedro nos está enseñando acá mucho entonces, miren. Pedro le dijo, en tu palabra Jesús, yo voy a hacer lo que tú me dices. Pedro no pensaba en sus circunstancias, no pensaba en que estaba cansado, no pensaba en que no había logrado nada, no pensaba en su experiencia ni lo que otros decían, o no en lo que le parecía a Pedro más conveniente, o donde pudiera ganar más. Eso no lo pensó Pedro, simplemente dijo, en tu palabra Señor Jesús, yo voy a hacer lo que tú me dices. Es decir, que Pedro tuvo fe en Cristo. Y esta diferencia no está solamente en lo que Pedro hizo, sino en la razón por la que él lo hizo. La obediencia cristiana no consiste solamente en actuar impulsivamente porque uno puede pensar que todo esfuerzo terminará necesariamente en éxito. Consiste en confiar que la palabra de Dios merece ser obedecida cuando no podemos ver todavía ningún resultado. Y acá entonces ocurrió algo extraordinario. ¿Tú te acuerdas bien de la historia o lo has visto en películas? Al echar las redes, encerraron tal cantidad de peces que la red se rompía porque estaba muy pesada. Y Lucas aquí utiliza un lenguaje que transmite abundancia. Aquello que parecía una acción después de un fracaso, después de una larga jornada sin haber logrado nada, termina superando completamente las expectativas de Pedro. Pero
Esta historia muchas veces es mal interpretada o mal dirigida también por falsos líderes en la iglesia. Tenemos que hacer acá un disclaimer o una aclaración. Tener cuidado con una interpretación superficial de la Escritura. Escucha, este pasaje no promete que cada vez que obedezcamos a Dios recibiremos inmediatamente prosperidad, plata, éxito o aquello que estás esperando. No vas a obedecer a Dios para que seas millonario. No vas a obedecer a Dios para que te dé una casa. Obedecemos a Dios por fe y por amor, no por los beneficios. Como decimos aquí en el Perú, hay que amar a Dios. Ustedes recuerdan este dicho: a veces buscamos más al chicharrón o amor al chicharrón que al chancho. No le puedo decir que es chancho, pero muchas veces estamos buscando bendiciones en vez de buscar a Dios. La fe cristiana no es una fórmula para buscar resultados. El punto es mucho más profundo. Cuando confiamos en la palabra de Jesús, dejamos de colocar nuestras prioridades o la seguridad de obtener una recompensa, bendición, beneficio, resultado, y comenzamos a colocar a Cristo en primer lugar. Quizá Dios en este momento te está pidiendo un paso que aún no comprendes. Tal vez tengas dudas y te preguntas, ¿por qué tengo que hacer esto o lo otro? Pero sigue adelante si Dios te está llamando para algo. No necesitas reconocer todo el camino para dar el siguiente paso. Pedro solamente sabía una cosa aquí. Jesús había hablado. Y eso fue suficiente para que Pedro eche de nuevo las redes al agua. La tercera lección. Cuando descubrimos quién es Jesús y quiénes somos nosotros. Ahora leamos los versículos del 7 al 9. La palabra nos dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Miren cómo esta escena cambia rápidamente. Las redes estaban tan llenas que comenzaban a romperse. Pedro tuvo que hacer señas, ven, le decía a sus compañeros pescadores, para que vengan a ayudarle, porque no podía cargar todos los peces que había pescado en una sola barca. Llegó la otra barca, pero pasó que las dos barcas habían empezado a distribuirse los pescaditos, y tanto había sido la pesca que esas dos barcas incluso ya llegaron a pesar tanto que estaban empezando a hundirse por el peso. Miren, un pescador que había estado toda la noche echando las redes y no había logrado pescar nada, se encuentra ahora frente a una abundancia de peces que superaba completamente todas las expectativas. Pero aquí Lucas nos está mostrando algo sorprendente. Pedro no celebró la pesca como nosotros esperaríamos. No dijo: yupi, qué cantidad de peces he podido pescar. No dijo eso. O no dijo: ya con esta pesca tengo tanta plata que ya no voy a trabajar una semana, voy a tomar mis vacaciones. Tampoco dijo Pedro eso. Podríamos de repente nosotros pensar que una persona común podría haber reaccionado con alegría, pensado en las ganancias, de repente incluso más tarde con parte de la plata me voy a ir a celebrar con mis amigos, como muchos hacen acá en el barrio, cuando logran un negocio. No me digan que no, eso hacen. O sacaría su calculador, calculador no, sino un papelito para ver cuánto costaría, o cotizar todo lo que costaría esa pesca. Ocurre algo distinto. Ocurrió algo mucho más profundo. Pedro, en lugar de celebrar su pesca, dijo:
¿qué pasó? Cayó de rodillas ante Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro acababa de descubrir que delante de él no estaba simplemente un maestro extraordinario. Estaba frente a una autoridad que trasciende todo lo que él comprendía. El milagro de los peces no solamente llenó las barcas, sino que abrió los ojos de Pedro para reconocer quién era Jesús. Y cuando Pedro comenzó a comprender quién es Jesús, también comenzó a comprender quién era él mismo, o sea, quién era él, Pedro. Por eso que Pedro incluso ni siquiera le dijo gracias de inmediato, que le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Eso fue lo que dijo Pedro. Y es interesante que Pedro aquí no dijo, Señor, ahora soy un hombre exitoso porque he cazado bastantes peces. Tampoco dijo, Señor, ahora sé que yo puedo hacer grandes cosas, voy a ser un empresario pescador. La presencia de Jesús produjo en él una conciencia mucho más profunda de su propia condición. Esto nos enseña algo fundamental. Un encuentro verdadero con Cristo siempre afecta la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Cuando nos comparamos con otras personas, podemos sentirnos bastante bien. Podemos pensar, bueno, no soy tan perfecto, pero tampoco soy tan malo como mi vecino, o no soy tan malo como mi cuñado que es, o mi primo que es borrachito. Algunos pueden pensar eso. No soy tan malo, no soy tan pecador como la otra persona del frente. No soy como malo mujeriego como mi compañero de la universidad. Así pueden decir algunos jóvenes. Podemos construir en ocasiones imágenes de nosotros mismos basadas en nuestras comparaciones con otras personas, o de repente en tus capacidades, en tus logros o tu supuesta reputación. Pero cuando nos encontramos frente a la santidad de Cristo, van a desaparecer muchas de nuestras comparaciones. Pedro había pasado toda su vida trabajando ahí en el lago como pescador. Probablemente conocía perfectamente sus habilidades, pero aquel día había descubierto que había una realidad mucho más profunda que su propia experiencia. El Señor estaba delante de él, Cristo estaba delante de él. Y esto sigue ocurriendo hoy. Podemos de repente ser cristianos desde hace mucho tiempo, conocer doctrina, participar en la iglesia, tener años de experiencia cristiana, servir en diferentes ministerios, y aún así necesitamos volver nuestra mirada a Cristo. Porque el cristianismo no consiste solamente en aprender cosas acerca de Jesús, consiste en encontrarnos con Él. Y cuando contemplamos verdaderamente a Cristo, también va a cambiar nuestra manera de contemplar nuestra propia vida. Vamos a descubrir que nuestras capacidades, talento, profesión, plata, recursos no son suficientes. Que nuestros logros no van a justificarnos. Que nuestra religiosidad no siempre va a limpiar nuestro corazón. Que necesitamos de la gracia, necesitamos de la presencia de Cristo en nuestra vida. Necesitamos su dirección para nosotros. Y aquí Pedro no estaba siendo destruido por Jesús. Estaba siendo despojado de una falsa seguridad. Y aquí hay una diferencia importante, hermanos. Reconocer nuestra indignidad delante de Cristo no significa vivir permanentemente bajo la culpa o la condenación. Si Cristo ya ha tenido un encuentro personal contigo y tú ya has sido limpiado por la sangre de Cristo, no tienes por qué seguir diciéndote, en el pasado he sido pecador, hoy etcétera, etcétera. No, Cristo ya te limpió, ya no tienes que seguir viviendo con la culpa de tu pecado pasado. Aquí Pedro le dijo, soy hombre pecador. Y Jesús no le respondió, sí, eres un pecador, te vas a ir al infierno, tienes razón, vete de aquí. No le dijo eso Jesús. Más bien Jesús le dijo, no tengas miedo, no temas. Esa es la palabra del Evangelio que aparece aquí en esta escena.
Cristo revela nuestra condición. Cristo nos hace ver que nosotros somos pecadores. Pero Cristo no vino para alejarnos de Él, sino para llevarnos a su gracia y para prepararnos para su propósito. Y ve entonces aquí cómo relata en la historia que Pedro cayó de rodillas ante Cristo porque descubrió quién era Jesús y porque él se dio cuenta que era pecador. Y este descubrimiento estaba preparando el camino para descubrir también que él mismo, Pedro, estaba siendo llamado por Cristo. Y esto nos conduce al cuarto punto, cuando Jesús cambia nuestro propósito. Ahora revisemos los versículos 10 y 11. La palabra nos dice: y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas. Simón es Pedro, recuerden. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Recuerden que Pedro se llamaba Simón. Una vez que Jesús lo llama, le da el nombre de Pedro. Pero como ustedes vean aquí en la palabra Simón, es Pedro. Desde aquel encuentro, Jesús le dijo a Pedro unas palabras que cambiarían para siempre toda la vida de Simón Pedro. Le dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahora, no significa que Pedro iba a salir con su caña y los anzuelos y con las redes para chapar ahí a las personas con las redes. Eso no, estaba haciendo de una manera figurada. Entonces, Pedro había encontrado en aquel momento un cambio en su vida. Esa noche había tratado de pescar pescados, valga la redundancia, no logró nada. Con intervención de Jesús, llenó su barca, sacó un montón de peces. Pero uno, ¿qué diría? Entonces Pedro todos los días de su futuro va a sacar así un montón de pescados. ¿Para eso fue y cumplió el milagro Jesús? No. Pedro había entrado, como les decía, aquella jornada pensando en peces. Pero Jesús estaba pensando en personas. Y aquí encontramos el punto central de esta historia. El milagro no tenía como propósito final llenar las redes de Pedro. El milagro que hizo Jesús no era para que Pedro se convirtiera en un magnate del sector pesquero, sino para preparar su corazón para seguir a Cristo. Jesús no solamente cambió lo que Pedro hacía, sino también cambió para qué lo hacía. Pedro tenía una profesión, una experiencia, conocimientos y proyectos. De repente Pedro tenía la idea de: ya voy a poner otro socio, voy a tener toda una flota de barcas pesqueras. Ahora, nada de esto era necesariamente malo para la vida de Pedro, ¿no? Tranquilamente Pedro pudo tener una flota de barcas pesqueras y él podía seguir siendo bendecido. No había problema. El problema era que Jesús le mostraba otro propósito, un propósito mayor. Las habilidades de Pedro como pescador podían ponerse al servicio del reino de Dios. Y eso también puede ocurrir con nosotros. Quizá tú eres médico, enfermera, empresario, ingeniero, agricultor, comerciante, estudiante, etc. Tu profesión puede parecer simplemente una manera en la cual tú te ganas la vida, pero para un discípulo de Cristo puede convertirse también en un espacio para la misión del Evangelio. Por ejemplo, un médico puede atender a un paciente y ver solamente una enfermedad que tratar, o de repente alguien a quien operar. Pero para un médico cristiano puede ver también una persona que necesita esperanza. Un profesor puede enseñar una asignatura y puede limitarse solamente a cumplir su malla curricular y cumplir su horario y chao, me voy. Pero también para ese profesor cristiano, su enseñanza puede convertirse en el escenario para influir en uno de esos jóvenes con integridad, compasión y verdad que necesitan sus alumnos. O una madre o un padre puede pensar simplemente que está criando a sus hijos, pero puede comprender que está formando vidas
para conocer, amar y servir a Dios. Un empresario de repente puede pensar solamente en las ganancias, pero un empresario cristiano puede preguntarse cómo va a administrar esos recursos con justicia, o puede de repente crear empleos dignos a otros sin explotarlos, y así también de repente ayudar a la comunidad o un ministerio. El propósito cristiano entonces no significa necesariamente abandonar tu profesión. En algunos casos sí, Dios puede llamarte incluso a dejar tu carrera, puede ser, pero no necesariamente. Puede llamarte a que también dentro de tu carrera le sirvas al Señor. Lo que significa es permitir que Cristo transforme la manera en que entendemos y utilicemos aquellas cosas que sabemos. Y finalmente aquí Lucas nos cuenta algo que es muy decisivo. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pedro entendió que seguir a Jesús valía más que conservar aquello que hasta ese momento había definido su vida. Y eso puede ser un desafío para nosotros. Quizás Jesús no te está diciendo que abandones tu trabajo. Tampoco yo te digo que abandones tu trabajo. Eso va a depender de la dimensión de tu llamado. Eso solamente lo vas a poder responder tú. No te lo puedo sugerir yo. Quizás va a decir en un momento que tú dejes tu profesión. Puede ser como puede que no. Pero sí Dios te está diciendo, no vivas solamente para llenar tus redes. No vivas solamente para que ganes plata. No vivas solamente para que logres una posición. Vive para que a través de tu labor, a través de tu oficio, tu profesión o tus recursos, sirvas a Cristo, sigas a Cristo y sirvas a tu prójimo. Porque cuando Jesús cambia nuestro propósito, la pregunta deja de ser únicamente, ¿qué puedo obtener en la vida? Y comienzas a cambiar ese enfoque y vas a decir, Señor, ¿cómo quieres usar mi vida para tus propósitos? ¿Cómo quieres, Señor, usar mi vida para ayudar a mi prójimo? A manera de conclusión, Pedro comenzó aquella jornada pensando en peces, pero terminó descubriendo un nuevo propósito. Las redes de Pedro fueron llenas apenas. Eso fue un escenario de algo mucho más importante. Encontrarse con Jesús, reconocer su situación de pecado, reconocer su necesidad de salvación y escuchar su llamado. Tal vez hoy tú estás concentrado o preocupado en tus redes. Tu red del trabajo, tu red de tu economía, tu red de la familia, tu red de la carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Proyectos, preocupaciones, familia, metas, sueños, todo lo que tú te imaginas ahora. Pero quizás Jesús quiere llevarte más allá. No necesariamente va a decirte que abandones, que dejes lo que tienes. No necesariamente va a quitarte lo que tienes o lo que haces. Pero sí te está diciendo que lo que haces, lo que tienes o lo que has puesto en proyecto debe tener un nuevo propósito de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque cuando Cristo entra en nuestra vida, va a cambiar tus prioridades, tu identidad y tu misión. La pregunta final entonces ya no va a ser ¿qué podemos conseguir en nuestra vida? Sino ¿a quién estamos dispuestos a seguir? Amén. Amén. Oremos. Bendito Señor, gracias Padre Celestial en esta mañana por la palabra expuesta. Señor, cada uno de nosotros hemos logrado mucho en nuestra vida, a través de repente esfuerzo, trabajo, estudio, etc. Que son cosas valederas, son cosas de respeto y de reconocimiento. Sí, cada uno puede haber tenido una distinta vocación, profesión, etc. Algunos de repente han logrado cosas menores, pero igual también son respetables, porque con todo tipo de oficio, trabajo, es honorable ante tu vista. Pero que todo lo que hemos logrado, alcanzado y los proyectos que tenemos estén orientados también, Señor,
de alguna manera a servirte, a poder proclamar amor hacia ti y amor al prójimo. Señor, cambia nuestros corazones y nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de ver nuestras prioridades. Si bien podemos tener proyectos, bacán, bien, pero que estén encaminadas dentro de tu propósito. Guíanos, Señor, en ese momento, cuando tengamos que tomar decisiones con respecto a las cosas que tenemos que hacer. Y, Señor, poner en nuestro corazón y mente que en todo lo que hagamos, Señor, incluso hasta en las labores más sencillas de nuestra vida cotidiana, nosotros te honremos y te sigamos. Señor, instrúyenos y danos sabiduría para lograr ese propósito en nuestras vidas. Que podamos ser el faro, la luz y la sal que tú mencionas en la palabra para aquella población que está a nuestro alrededor y que aún no te conoce y que sigue todavía en la oscuridad espiritual. Guíanos, Señor, en ese camino. Fortalécenos y danos el sustento que necesitamos. Para ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Cristo. Amén.